Estar en Cuba hoy es sinónimo de muchas cosas. Quizás te venga a la cabeza los familiares que aún te quedan en la isla. Para otros que no conocen aún el tema de crisis económica y demás que se vive actualmente en Cuba, sigue siendo un paraíso. Mientras que para muchos turistas la isla se convierte en el oasis del placer. Precisamente hoy estaremos conociendo sobre el oficio más antiguo del mundo, la prostitución, pero que como muchos conocen aquí en Cuba se le llaman jineteras. ¿Por qué se le llaman jineteras? ¿Será cierto que las cubanas somos las más baratas? Y muchos otros temas que de seguro te va a interesar. Pues entonces ve suscribiéndote por ahí abajo, dejándome tu like, porque esto se va a poner bueno y ya vamos a empezar. Si es la primera vez que escuchas la palabra jinetera, pues te cuento que en Cuba se usa este término para referirse a la persona que ejerce la prostitución con extranjeros. El término proviene de la palabra jinek, término con el que se refieren a las prostitutas en la ciudad de Quebec, en Canadá. La prostitución no es algo que se haya inventado hoy en día. Esta se viene practicando desde hace muchísimo tiempo por varias culturas, y Cuba, por supuesto que no está exento a que se ejerce este oficio. Todos conocen que el que no tenga dólares en Cuba se le hace difícil e imposibilita obtener productos en las llamadas tiendas MLC. Y ya sé, de seguro te estarás preguntando, ¿quiénes tienen los dólares en Cuba? Pues bueno, la pregunta se cae de la mata, como decimos los cubanos cuando algo es obvio. Pues claro que los turistas, quienes forman hoy en día una parte sustentable en la economía del país. Se calcula que hoy en día hay aproximadamente unos 42 millones de personas ejerciendo lo que es este oficio en todo el mundo. Y aunque hay países en donde es legal, pues sí, hay algunos donde aún sigue siendo ilegal. Un ejemplo de aquellos países donde aún es ilegal es Cuba, Corea del Norte y Corea del Sur, Filipinas, Japón, entre muchos otros. Mientras que en países como El Salvador, Colombia y Costa Rica, además de otros más, ya es legal. A lo que me lleva a preguntarte a ti que me estás viendo hoy, ¿en dónde crees que se ejerza más este oficio? ¿En países donde ya es legal o en países donde aún es ilegal? Se sabe que en Cuba esta profesión es ilegal, pero también se sabe que existe, y no es que quienes se dediquen a este oficio se escondan para ofrecerte su compañía. Se dice que en su mayoría quienes se dedican al jineterismo son jovencitas que se prostituyen por alimentos y necesidades básicas como la pasta de dientes, frijoles, desodorantes o comida. ¿Qué tan cierto sea todo esto? Pues bueno, solo tú que estás viendo este video podrás decirme si es o no una realidad. De seguro te estarás preguntando, pero ¿cómo identifican los cubanos a los turistas? Pues bueno, es sumamente fácil para nosotros, con solo decirles del aroma que traen encima, porque sí, una de las cosas que más sobresale o llama la atención es que ustedes, los turistas en Cuba, siempre tienen un olor muy agradable y que aunque no quieran sobresale en el ambiente donde estén. Otra de las cosas que es muy perceptible para encontrarlos ustedes como turistas es la manera en que caminan, el llevar una cámara en la mano, el hablar diferente. Es que incluso hasta la vestimenta son uno de esos factores que te permiten identificarte como turista en Cuba. Cuba es conocida en el mundo por su historia, sus autos, el tabaco, sus mujeres, pero también por la prostitución. Y es que resulta ser que quienes visitan la isla en su mayoría son hombres mayores que sobrepasan los 60 años, quienes vienen en busca del placer sexual año tras año. Hay quienes incluso llevan más de 10 años viajando a Cuba en busca de estos servicios. Y es que al parecer es menos costoso viajar hasta Cuba y buscar compañía con una de estas chicas que hacerlo en su propio país. Un servicio puede llegar a costar lo que acuerden ambas partes, ya sea desde 20 hasta $100 la noche, ya que como tal no hay una tarifa de costo preestablecida. Quienes se dedican a este oficio aquí en Cuba solían ser mucho más las mujeres, aunque sí tengo que dejarles bien en claro que actualmente también los hombres se dedican a lo que vendría siendo la prostitución y se les llama también en Cuba jineteros. Algunos de esos lugares donde más suelen encontrarse estas personas
son en sitios turísticos, como por ejemplo aquí en Santiago, creo que uno de esos lugares más turísticos es lo que vendría siendo el Parque Céspedes. Algunos en bares, en hoteles, y te vas a dar cuenta porque son personas que van hacia donde tú estás ofreciendo su servicio. ¿Cómo identificar a quienes se dedican a este oficio en Cuba? Identificar a quienes se dedican a este oficio no es para nada difícil, ya que se acercan a los turistas con muchísimo atrevimiento. La forma coqueta en que miran y seducen y la vestimenta provocativa son algunos de esos factores muy predecibles para saber a lo que se dedican. Aunque conocemos la palabra prostitución y prostitutas, en algunos países tienen denominaciones muy auténticas, como por ejemplo en Cuba le llamamos jineteras, en Dominicana le llaman chapeadoras, en Chile le llaman maracas. Pero si tú que me estás viendo desde Venezuela u otros países, déjame saber por ahí abajo cómo se denomina este oficio en tu país. Quizás pienses en La Habana cuando te mencioné el tema jineteras, pero lo cierto del caso es que La Habana fue conocida como uno de los burdeles más grandes de la historia, no solo en épocas pasadas, sino que incluso hoy sigue teniendo fama. Y esto no quiere decir que las trabajadoras sexuales solo las encuentres aquí, sino que en cada ciudad de Cuba encontrarás chicas que se dediquen al oficio. Eso sí, no es menos cierto que muchas chicas también buscan mudarse o vivir en La Habana, ya que hay mayor flujo de turistas, por tanto tendrán más posibilidades de clientes y mucho más trabajo. Déjame saber por ahí abajo por los comentarios cuál cree que sea una de esas causas que ha llevado a que hoy en día muchas más chicas y personas se incrementen en este oficio en Cuba. Hasta hace poco desconocía de la existencia de aplicaciones de citas. Si no llego a investigar este tema, creo que aún estuviese ajena de que en Cuba se usan aplicaciones de citas. Según Google, la aplicación más usada en Cuba es Tinder. Eso sí, para que funcione debes de tener un VPN instalado en el móvil, ya que un ejemplo de ello es que la aplicación en Cuba está bloqueada. Sin embargo, cuando usas un VPN, esta deja de estarlo. Y sé que quizás para algunos de ustedes la palabra VPN sea nueva, pero les explico un poquito. En Cuba lo usamos para entrar a sitios y aplicaciones que tenemos restringidos. Este crea una conexión de red privada entre dispositivos a través del internet, conectándose a otros servidores y cambiando la ubicación de Cuba a cualquier otro país. Eso sí, consume muchísimos datos móviles. Muchas son las historias que vinculan a los extranjeros y a las trabajadoras sexuales. Y es que hay quienes hasta se enamoran y contraen matrimonio con estas chicas llevándolas luego fuera de Cuba. Hay quienes dicen que el oficio tiene sus partes buenas, pero que también tiene sus partes oscuras, y que muchas ocultan historias desgarradoras detrás de una sonrisa. También hay quienes afirman ser prostitutas por placer propio, mientras que muchos extranjeros dan por hecho que las chicas solo van detrás de su dinero y no detrás de ningún atractivo físico o intelectual. Money, 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 that's all they want. They don't care about your feelings, they just want your fun. Nadie niega los riesgos que trae consigo para la salud tanto de los trabajadores como de los clientes de ejercer esta profesión. Más en Cuba, con la escasez que existe actualmente, muchas de las farmacias ya no tienen los medicamentos que tenían antes, ni la protección. Hablando un poco de estos métodos anticonceptivos, podemos encontrar los llamados condones, que prácticamente en las farmacias no se encuentran hoy en día, sino lo tienen que buscar por la calle, llegando a esto a costar desde 50 pesos hasta 100 pesos en moneda nacional. ¿Y qué crees sobre la prostitución hoy en día, por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba? No, eso está a nivel nacional, de Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Eso, las mujeres en este momento están en estos momentos que si están abandonando a los cubanos por estar con turistas, por la situación económica que hay. Aquí en Santiago de Cuba, a la parte de la Alameda, estaban los principales burdeles. Los burdeles eran algo particular que se alquilaban por horas a los clientes. Era una zona de burdeles, el barrio Colón, ¿El barrio de Colón? en La Habana.
Y uno de esos burdeles que más se conocía en La Habana, ¿se recuerda el nombre, alguna de esas historias que le hacían? Yo no había nacido, yo sabía eso porque mi tío era un hombre muy anciano, ¿no? Yo nací en el 61, o sea, ya cuando todo eso estaba abolido. Mis abuelos me contaban que Cuba, antiguamente esto era visto mucho más normal. Hoy en día pueden incluso ser desacreditados, vistos de mala manera, mientras que para otros puede seguir siendo algo muy normal y ser un oficio como cualquier otro. Calle Factoría, que es la calle Barracones, que esa eran la casa de prostitución, que venían al puerto americano, griegos y soviéticos a ejercer la prostitución. Como esas mujeres no tenían tema de conversación, eran mujeres analfabetas, ellos la solución que hacían a casar con ella para sacarla de playa, aquello era incierto. Cuando venía un barco a la bahía, habían personas que se dedicaban, hombres, precisamente hombres, se dedicaban a conversar con los extranjeros, con los turistas que vinieron. No eran turistas, no eran extranjeros que venían en barcos de marinos, de mercantes, y ellos querían pasar la noche en un lugar, y decían, mira, vamos a tal lugar así, a tal lugar acá. Y esos compañeros llevaban a los lugares que les convenía a esas personas que venían en los barcos, y pasaban la noche, y pasaban... Aquí incluso Santiago de Cuba, que eran casi en todas las capitales más o menos que tenían cierto desarrollo, eso existía bastante. Por hoy nos vamos despidiendo. Espero me dejes saber en los comentarios si te gustaría una segunda parte de este video donde entrevistemos a una chica que se dedica al trabajo sexual en Cuba. En caso de ser así, deja alguna de esas preguntas que no quieres que falten en ese otro video.